Hoy vemos que las matemáticas son rechazadas en la educación en general, en todos los niveles, primaria, secundaria, universidad. La pregunta es ¿por qué? Hay muchos pensamientos sobre por qué no sirven aplicadas al mundo real, pero pensamos que las matemáticas ayudan a generar trabajos técnicos, los cuales finalmente se traducen en desarrollos, en propiedad intelectual, en desarrollos tecnológicos, innovación. Pero esto no escapa a la realidad del mundo de las personas, de hoy. Hace 40 años de pronto no era tan necesario entender las matemáticas, pero hoy sí. Hoy vemos que se tiene que aplicar a si este préstamo hipotecario me sirve o no para poder comprar una casa para mi familia, a qué plazo, a qué tasa de interés. Las matemáticas también nos permiten desarrollar pensamiento lógico, lo cual nos permite aprender a pensar, entender, para luego tomar decisiones. Sin duda las matemáticas es un aporte importante al desarrollo humano, pero ante esta crisis que vemos, que las matemáticas son rechazadas, tenemos desde la educación que hacer algo. Los niños desde esas primeras edades deberían contar desde las instituciones educativas con un material concreto que les permita la interacción con el amar las matemáticas y por ende poder tener más facilidad para resolver situaciones, problemas. Sabemos que el objetivo principal de una educación es el aprendizaje. Ahora, no solamente durante la época formal de educación uno tiene que aprender, eso tiene que ser en el transcurso de la vida de las personas. Pero para que exista aprendizaje, tiene que haber un componente previo, que es la atención. La neurociencia ha demostrado lo que Aristóteles dijo hace un buen tiempo atrás. No hay mejor aprendizaje sino aquel que pasa por los sentidos. La atención, la emoción, la memoria son conductores de aprendizaje. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy en la educación para poder llevar esos componentes y motivar al estudiante? Con juegos, jugando en juegos de la materia de matemáticas. El juego es pensar dos veces y eso nos aporta a elevar el nivel de atención en el aula. Pero si agregamos al juego el conectar los sentidos, lo visual, lo auditivo, lo kinestésico, que es el uso del cuerpo, de los gestos, o lo visual espacial, eso permite elevar la emoción y tener la disposición para aprender. El aplicar las tecnologías en el aula, que eleven la atención, la emoción, pero que también ayuden a desarrollar la memoria, es sin duda una forma de tener nuevo conocimiento donde las tecnologías tienen mucho que aportar y ayudar a un aprendizaje diferente de nuestra era. Yo sabía de todo un poco, pero mejoré la agilidad. Yo era muy lenta. Cuando la profesora me preguntaba algo, se me iba el tiempo y perdía todos los puntos en la clase, porque era muy lenta y mejoré la agilidad. Como docente, llegar al aula con este tipo de herramientas me permitió que los niños vieran el aprendizaje de una forma mucho más movida, mucho más enriquecida y realmente eso hizo que mejorara mucho su disposición para el aprendizaje, en especial del cálculo mental. No podemos olvidar la capacidad holística del ser humano, capacidad física, mental, social. Vemos entonces que las habilidades colaborativas que el mundo real necesita pueden ser incluso enseñadas en el aula. Así también en el propio desarrollo del estudiante desde pequeño, saber utilizar su cuerpo. El proyecto Eduqui es una herramienta eficaz que nos va a permitir desde la parte lúdica acercar al estudiante, a los estudiantes, desde un trabajo individual, grupal y cooperativo para que ellos refuercen y a su vez asimilen contenidos y a su vez estrategias para que mejoren desde el desarrollo personal, emocional dentro del área de matemáticas. Las matemáticas, pues los ejercicios que ahí tenía, no era solo por diversión ni nada, solo porque ahí nos están ayudando físicamente y mentalmente. Eso fue lo que más me gustó. Sí, me gusta mucho, porque es una forma de entretenerse aprendiendo. Jugar en clases con Lupi es bacancito, aprender más matemáticas, más signos. Es muy chévere para mí, me parece gran juego. Debemos reconocer que la transformación educativa es integral. Esto es un trabajo entre estudiantes, docentes en el aula y un trabajo luego en el hogar, con los padres. Pero yendo a la motivación del estudiante, al estar motivado, asegura una permanente intención de querer aprender. Pero el docente también debe aprender. La motivación del docente es motivar al estudiante. No podemos dar lo que no tenemos. En consecuencia, el docente debe identificar qué tiene hoy para poder motivar al estudiante, qué estrategias utiliza
reconocer la renovación constante que él como profesional y guía en el aula debe adquirir para asegurar una educación continua y de calidad que realmente apunte a desarrollar todas estas habilidades que hemos venido conversando sobre el aprendizaje para los estudiantes. Pienso que la motivación es el eje pues, inicial de este proceso de innovación. Pero también no solo tenemos que estar, porque a veces estamos muy motivados pero no nos apropiamos de la herramienta, entonces es muy importante también que el docente se apropie de este tipo de recursos para hacer transformaciones en su aprendizaje. Pero aparte de eso también que se apropie del entorno en el que está el estudiante, porque yo motivo, cuando yo estoy motivado, motivo a mis estudiantes, ¿sí? Y la mejor forma de motivarlos es a través del juego. Hoy la tecnología nos puede llevar a experiencias inimaginables. El solo hecho que uno pueda usar su cuerpo para poder conectar con las matemáticas es una forma diferente de poder entenderlas. Además, la flexibilidad de la tecnología y el software nos permite tener un universo impresionante de contenidos, donde el docente puede guiar su clase, puede dotar al estudiante y preguntarle, ¿cómo te pareció este contenido? ¿Aprendiste? Entonces prueba con este otro. Y en la medida en que esa flexibilidad le permita al docente entregarle un contenido diferente al estudiante para poder entender cómo aprende ese estudiante, pues obviamente que tendremos una educación mucho más amena, mucho más dinámica, mucho más entretenida y sin duda con resultados, pero pasándola bien. El mundo de hoy necesita de las personas mucho más habilidades que antes. Pensamiento crítico, resolución de problemas, trabajo colaborativo, agilidad, adaptabilidad, creatividad, expresión oral y escrita, que sea buena. Sin duda todas estas habilidades solo son posibles si desde temprana edad se empiezan a sembrar, a enseñar, a educar, a guiar. Las tecnologías también nos permiten entonces poder conectar este tipo de iniciativas a la educación dentro incluso de las matemáticas. En primera medida, lo observable fue que cuando empezaron en su rol individual a interactuar con el recurso, ellos mismos generaron un reto individual a nivel de la habilidad para poder seguir en cada uno de los mundos y las temáticas con un resultado positivo. Eso llevó a un impacto entre par con el otro, porque cuando entraban algunos estudiantes desde la inclusión, que vienen con procesos de aprendizaje más lentos, permitió la ayuda mutua, permitió que el otro jalonara al otro estudiante que tenía menos adquisición del conocimiento en el área específica que es las matemáticas, para ayudarlo a adquirir de una manera grupal el reto, ya no de uno, sino de dos. ¿Qué fortalezas encontramos ante esas debilidades? Entonces podemos encontrar que este ejercicio pues con Jumpido nos permite afianzar esas dificultades, pues ejercer como un refuerzo sobre los niños frente a esas dificultades motrices que tienen, y también afianzar la comprensión lectora, porque es invitarlo a pensar antes de actuar. Usar la transversalidad en la educación nos lleva a despertar actitudes diferentes en los estudiantes. Por aplicar temas culturales, usar el eje físico de la persona, motivar la participación y la activación en clase. Muy bien, porque le puedo ayudar a mis compañeros y aprender cada día más. Aprender más sobre las matemáticas y divertirme jugando. A mí me gustó todo porque hay algunos niños que no les gustan las matemáticas y a través de un juego le puede ayudar. Aprender y un poco el fútbol. Porque ahí incluía más lo físico y porque captaban el movimiento cuando uno lo movía. Aprender a compartir con los compañeros, a jugar en equipo,
Quedó muy chévere. Porque era sumando y había que mover el pie para hacer gol. Aprender más cosas de la tecnología, tiene que ver con tecnología, matemáticas y, ¿cómo se dice? Y esos signos. Sí, significativamente fue un cambio trascendental, porque por ejemplo en una clase tradicional normalmente ellos venían trabajando ejercicios memorísticos, mecánicos, pasaban de su cuaderno al libro, de su libro a su cuaderno, y el encontrarse ya con otra forma de aprendizaje, que aparte de eso involucra el juego para ellos, eso despertó mucho la motivación y elevó el nivel de atención de ellos en el aprendizaje. Nosotros reconocemos que el juego es un medio para el reconocimiento honesto de las debilidades en cualquier materia entre los estudiantes. Así, los estudiantes tienen la posibilidad de, a partir del autodescubrimiento, resolver retos propios del juego, que los van a llevar a un aprendizaje auténtico. En la multiplicación no me fue tan bien. En multiplicación y división, entonces mejoré más los signos, porque no los entendía bien el mayor y el menor. A nivel de la sociedad como impacto, me deja como ese gran legado de, es una herramienta interactiva, tecnológica, que nos permitió, desde parte individual, generar retos, qué sé, qué no sé y en qué debo mejorar para poder alcanzar una buena conducta a nivel individual, grupal y de impacto social. La diversidad de contenidos es fundamental para un aprendizaje. Si estos contenidos además son pertinentes, son oportunos, de acuerdo a la necesidad de los estudiantes, pues tendremos mejores resultados. ¿Qué es lo que nos lleva la diversidad de contenidos? Nos conduce a facilitar el interés, la exploración en el estudiante. Estos son características fundamentales para desarrollar habilidades de pensamiento creativo, una de las cualidades claves en el mundo de hoy, que el mundo necesita y que hoy la innovación requiere. que uno tenía que saltar, aplaudir, para uno saber que era mayor o menor o igual. El de los movimientos, el que se agachaba, que el aplauso. Fútbol. El fútbol. El fútbol. Fútbol y las bombas. Utilizar la información y los recursos que hoy tenemos disponibles es sin duda aplicar un conocimiento de nuestra era para un propósito como es la transformación educativa. El compromiso del segmento educativo, donde están los docentes, los estudiantes, las directivas de esta comunidad, harán posible la aplicación de este conocimiento. El fin supremo finalmente de todo este esfuerzo es formar una sociedad de mejores personas, mejores ciudadanos, que estén dispuestos a entender el cambio de nuestra era y a estar abiertos a una educación diferente.